Muy buenos días, queridos amigos, y sean bienvenidos nuevamente a mi canal Pediatría Integrativa, la mejor opción. ¿Cuántas veces no te has preguntado qué hacer? Si mi niño se ha caído de una patineta, de una bicicleta. A veces nos quedamos como que en shock y no sabemos bien cómo actuar en dependencia cuál sea la magnitud de la herida sufrida por el niño. Pues en este vídeo te voy a decir lo que estás haciendo bien y lo que tal vez estés haciendo mal, para que puedas solucionarlo y no te estreses cuando su niño se caiga. Comienzan las vacaciones y realmente es un problema porque los niños se van a caer y no solamente se dan golpecitos en la cabeza, se dan golpes también en las extremidades y se hacen heridas y se hacen raspones y se hacen contusiones y esto es prácticamente muy frecuente. Y es raro que un niño durante las vacaciones no se caiga. Entonces quédate hasta el final para que sepas cómo tienes que actuar, nada más que eso. Soy Marta María Herrero Cejo y te doy bienvenida a mi canal. Soy pediatra de 35 años de experiencia. He visto accidentes así en los niños. Entonces, sígueme. Vamos a comenzar con las heridas. Las heridas. Bueno, las heridas son soluciones de continuidad que se producen en la piel, producto generalmente de un accidente. Aunque claro, hay heridas quirúrgicas también. ¿Cuáles son los síntomas que se relacionan con la herida? Cuando hay una herida, pues por supuesto sentimos dolor, existe sangrado, existe sensación de que la sensibilidad en ese lugar se ha perdido. También existe inflamación, o sea, edema alrededor de la herida. Y puede haber también un pequeño enrojecimiento alrededor y eso es que el organismo enseguida, que es tan sabio, empieza a responder e inflamar la zona y enrojecerla para que allí vayan todos los elementos que tienen que reparar esa herida. Quiere decir que desde el minuto 1 que se produce una herida, pues el organismo pone en función todos los mecanismos para que esa herida se repare lo antes posible. Las heridas también pueden lesionar tendones, pueden lesionar nervios y entonces cuando lesionan tendones pues hay disminución de la movilidad. No podemos mover, por ejemplo, un dedo cuando se ha seccionado uno de los tendones del dedo. No podemos tampoco sentir sensibilidad cuando se ha lesionado algún nervio y esto es un motivo de consulta urgente con el médico. Las heridas en los niños, en todo el mundo, claro, pero estamos hablando ahora de los niños, pueden ser abrasivas. Las heridas abrasivas son aquellas heridas tan frecuentes cuando se nos caen de la bicicleta, se nos caen del patinete y ruedan un poco, se raspan. Es el clásico raspón, el raspón este que ha ocurrido donde la piel se va a perder de manera superficial, pero que pueden ser muy intensas, muy extensas, muy dolorosas, pueden sangrar. Estas heridas no se pueden suturar porque generalmente tienen bordes anfractuosos y son extensas y no permiten en una sutura unir los bordes. Las hemorragias que se producen en esta herida suelen ser hemorragias en sábana y son dolorosas, muy dolorosas. ¿Qué hacer en este tipo de herida? Pues si estamos en casa y la herida es pequeña, lavar con agua y jabón es lo primero que debemos hacer, porque así vamos eliminando la suciedad. No debemos poner una solución antiséptica, simplemente lavar con agua y jabón y eliminar toda la suciedad, el polvo, las piedritas, todo lo que puedas tener en la herida. Luego de esto, utilizamos una gasa. Si tenemos una gasa con vaselina, una crema vaselinada, mejor, porque las gasas se tienden a pegar cuando la ponemos seca. Pues entonces, una crema vaselinada no tiene que ser un antibiótico. No debes poner un antibiótico sobre la herida. Simplemente una crema vaselinada y encima pues una gasa. Eso es en el caso de las heridas por abrasión. Existen otras heridas que son las profundas, las cortantes, que generalmente tienen sangrado. Pues ante una herida sangrante, lo primero es presión. Siempre recuerda una gasa y presión. Trata de presionar la herida con una presión firme
sobre el hueso. Si es en el brazo, pues presiona con una gasa o un paño limpio para detener el sangramiento. ¿Qué puede suceder? Que el sangramiento se detenga o no se detenga. Cuando el sangramiento no se detiene, ¿cómo lo podemos ayudar? Pues con el niño acostado, intenta elevar el miembro por encima del plano del corazón. Intenta también aumentar un poquito más la presión que estás ejerciendo, y si no te da resultado y ves que sigue sangrando, existen algunos puntos arteriales. Por ejemplo, le voy a decir algunos. Aquí en la mano vas a localizar donde normalmente tomamos el pulso y allí va a haber un latido arterial. Presiona allí. Si la herida es en la mano. Si la herida es, por ejemplo, en el antebrazo, existe un punto aquí. Y luego, si por ejemplo la herida ha ocurrido en los miembros inferiores, pues entonces localizar en la raíz de los muslos la arteria femoral. Existe un video que se lo voy a dejar en el enlace donde están todos estos puntos muy bien explicados para que el que esté interesado lo pueda hacer. ¿Cuáles son los signos que tienes que tener en cuenta cuando la hemorragia ha sido importante? Bueno, pues en primer lugar, la palidez, el malestar del niño. Si tiene mucha sed, también es otro signo de alarma de que existe una hemorragia importante. Si el niño ha perdido la conciencia, en estos casos hay que actuar muy rápido y hay que llamar rápidamente a la ambulancia para que venga en nuestro auxilio. ¿Por qué? Porque se puede producir en una herida profusa, muy sangrante, lo que llamamos un shock hipovolémico. El shock hipovolémico es la pérdida de sangre que da lugar a que haya una hipotensión, baje mucho la tensión, y esto sí pone en peligro la vida del niño. Pero no es la generalidad de los casos. La generalidad de los casos, los niños pues sufren heridas superficiales, pequeñas, banales. Ahora, cuando una herida se acompaña de otros signos, entonces sí tienes que acudir de inmediato al médico. Por ejemplo, una herida policontusa. Cuando hay una herida, pero que tiene también otras contusiones en otros sitios del cuerpo. Se ha dado lo típico, se ha caído, pero el manubrio de la bicicleta se le ha encajado, casi siempre hacia la parte derecha, o también puede ser a la izquierda. ¿Por qué? Porque esto puede acompañarse de alguna rotura de una víscera maciza dentro del abdomen, como es el hígado y es el vaso. Y esto puede provocar hemorragias de tipo interna. Cuando ocurre esto, mamá, papá, inmediatamente al médico, para que el médico haga un examen físico completo, haga una valoración de tu pequeño y te pueda decir si hay o no una complicación. Y no es solamente esa herida que tú vistes en una rodilla, en una pierna, etc. O sea, en este caso, siempre al médico. Cuando las heridas se producen en la cara, siempre por un tema estético hay que llevarlo, porque muchas veces las heridas se producen, por ejemplo, en el pabellón auricular, y esto es muy peligroso porque es una zona que fácilmente se va a necrosar. Quiere decir que fácilmente las heridas allí se infectan y además pueden necrosarse, puede haber mucha pérdida de tejido. Otra situación, cuando las heridas son faciales, por supuesto. Cuando las heridas están alrededor de la boca, interesan también el labio. Todo esto debe ser visto por un maxilofacial. El maxilofacial es quien va a hacer una sutura estética de estas heridas para que luego no queden las marcas tan horribles como pueden quedar en algunos casos cuando nos herimos profundamente la cara y la sutura sea lo más estético posible. Otros signos que nos hacen ir al médico de inmediato, llevar a nuestro niño al médico de inmediato, es, por ejemplo, cuando una herida vemos que no cierra, que no sana, cuando hay aumento del dolor local. El dolor era moderado al inicio, pero este dolor ha ido aumentando. Puede ser también que hay una supuración, un sangrado. Es lógico que al principio la gasita pueda tener un pequeño sangrado, pero si ya la gasa vemos que se empapa nuevamente de sangre, es un signo de alarma. Cuando hay un enrojecimiento alrededor de la herida,
con aumento del calor, puede haber una pérdida de líquido, puede haber pus por la herida, el niño tiene fiebre, se siente mal, ya tiene un estado que no es el normal. Eso habla a favor de infección en la herida y hay que acudir rápidamente a pedir una nueva valoración. En otro orden de cosas, también hay que tener en cuenta que no hay una palidez o pérdida de la sensibilidad o una sensación de hormigueo alrededor de la herida. En estas situaciones también tenemos que consultar a nuestro médico. Pues bien, lo normal es que no ocurra nada de esto, o lo más frecuente es que no ocurra nada de esto. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener en casa con una herida? Pues, en primer término, hacer lo que el médico diga. Si el médico le ha mandado antibiótico, cumple con el antibiótico. Generalmente en las heridas sucias, cuando tienen restos de tierra, de manera preventiva, indicamos antibiótico. No siempre, porque realmente a veces las heridas con una buena limpieza no es necesario el antibiótico. Pero si es demasiado sucia, una herida que ha penetrado mucho, muy punzante o muy profunda, ha lesionado tejido, ha lesionado nervios, quizás a tu hijo manden antibiótico. Pues si le prescriben antibiótico, cómpraselo y administraselo. Nunca, nunca, nunca se lo des tú por tu cuenta. Luego, mantén la herida tapada por lo menos las primeras 24 a 48 horas. Cuando esa herida se destape, fíjate bien en el aspecto que tiene. El niño se puede duchar, claro que sí. Cuando se duche, ya tenga sutura o no tenga sutura, pues entonces luego seca bien la herida. En las primeras horas generalmente las heridas no se deben mojar, pero si ya el niño puede ducharse, puede bañarse, que esto ocurre a las 72 horas, puede mojarse la herida, porque ya se supone que esté un poquillo cerrada, pues entonces esa zona de allí con suavidad, una gasita limpia, la lavas bien con el agua y jabón y luego pues la secas. Si te han indicado que le pongas alguna solución antiséptica luego del baño, puedes hacerlo. Si no te lo han indicado, muchas veces con agua y jabón, simplemente con eso basta. No tienes que hacer ningún otro tipo de proceder. El Steri-Strip son unas pequeñas banditas que se utilizan para suturar o reforzar las heridas. Estas banditas se caen solas, estas no tienes que quitarla, ni tienes que alarla, ni tienes que levantarla, sola. Ellas se caerán en unos días, 4 o 5 días. Cuando la herida está suturada, ¿cuáles son los cuidados que debes tener? Bueno, pues por supuesto, si el niño va al cole, advertirle a la maestra que el niño tiene puntos, que no debe estar jugando demasiado, que no puede golpearse, que no debe volver a caerse. Y si los puntos están en zonas de flexión, como por ejemplo en una rodilla, pues mucho más cuidado, porque si el niño empieza a correr con una herida y puntos, pues lo más seguro es que los puntos se rompan y la herida pueda abrirse. O sea que en estos casos hay que tener todavía mucho más cuidado que si es una herida lineal con 2 o 3 puntitos. En ambos casos, siempre la precaución es buena. Las quemaduras pueden ser de distintos grados. Las quemaduras casi siempre en los niños suelen ser accidentales y cuando tratamos los temas de accidentes en el hogar, le decíamos claramente cómo prevenir las quemaduras. La cocina no es una sala de juegos. La cocina es un sitio donde los niños deben ir únicamente acompañados de los padres. Y si tienes una cocina comedor, pues por supuesto el niño en la parte del comedor, pero no nunca cerca de la cocina, porque en la cocina tenemos objetos cortantes, objetos punzantes, tenemos calderos con agua caliente y tenemos posibilidad de que el niño se accidente. O sea, la cocina jamás será una zona de juego. ¿Qué sucede? Que a veces estas cosas se olvidan o suceden, porque a veces suceden las cosas aunque tomemos precauciones, es inevitable. Y los niños se queman. O se queman con una plancha, o se queman con un líquido hirviendo, o simplemente se queman en la playa, porque en la playa también se queman. Cuando están expuestos al sol esto del mediodía, que decimos que tengan precaución, también existen las quemaduras. Y esas son las quemaduras generalmente de primer grado,
como te voy a mostrar. Las quemaduras de primer grado son las quemaduras superficiales de la piel, que generalmente son muy dolorosas. No tienen ningún tipo de ampolla ni de flictena, pero son muy dolorosas, son muy rojas y solamente pasar el dedo ya da una sensación de dolor importante. Son las quemaduras típicas solares o las que se producen con el agua caliente, no muy caliente, pero que sí dañan solamente la epidermis. Las quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de segundo grado, pues normalmente son menos extensas, son quemaduras más profundas, dañan la epidermis y la dermis sin llegar a los tejidos celulares subcutáneos ni al músculo, y entonces estas quemaduras se caracterizan por las llamadas ampollas. Ampollas que pueden ser de diversos tamaños. Cuando son muy grandes, pues le llamamos flictenas. Y las quemaduras de tercer grado, donde el ejemplo más típico es la quemadura eléctrica, aunque también pueden ser las quemaduras durante incendios, quemaduras profundas donde la piel y los tejidos se han expuesto al calor intenso durante mucho tiempo, pues estas quemaduras son generalmente indoloras. El gran quemado, el paciente que se quema profundamente cuando llega a urgencia no tiene dolor, por lo menos en las zonas de las quemaduras de tercer grado, que son quemaduras profundas. En estos casos, las quemaduras suelen ser blancas o oscuras. Tienen un color negruzco, como te muestro aquí. ¿Qué hacer ante una quemadura? Depende del grado. Si es una quemadura de primer grado, agua fría, no hielo. Lava la zona con agua fría, cúbrela y espera. Simplemente esta quemadura normalmente se va a ir poco a poco solucionando sola. Elimina la fuente de calor, vete de si estás en la playa, pues vete de la playa donde haga mucho calor y evita que vaya más. A veces hay remedios caseros que en estas quemaduras o en otras quemaduras no deben usarse. Por ejemplo, hay quien pone pasta de dientes sobre la quemadura. No, porque la pasta de dientes puede irritar más la zona. Además que forma una pequeña costra la pasta de dientes que a veces al tratarla de retirar dañas más la piel. Otras veces usan vinagre, o sea, una serie de remedios que en casa nuestras abuelas usaban, pero nosotros no los prescribimos porque realmente pueden irritar más la piel. Luego de una quemadura, si ves que hay mucho dolor, si la quemadura comienza a salirle ampollas de las que te he mencionado, tendríamos una quemadura grado 2. Y aquí sí tienes que ir al médico. Normalmente, lo que debemos hacer, no retirar nunca la ampolla. No pinches la ampolla, no cortes la ampolla, porque si la ampolla no está rota, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque todo ese líquido que está dentro de la ampolla va a servir como un tapón para que no siga produciéndose líquido. Además, va a evitar que haya una infección, excepto cuando las quemaduras son muy grandes, que entonces ya en el hospital el médico decidirá por la extensión de la quemadura si esta ampolla, si este flictena, lo tenemos que debridar o no. Pero tú en casa nunca lo hagas. Simplemente pon una gasa por encima de la quemadura de segundo grado y llévalo al médico. Y en las de tercer grado, por supuesto, las de tercer grado son quemaduras profundas que ya necesitan la valoración de un traumatólogo, de un especialista en quemaduras, que tendrá que hacer una serie de pasos para restituir la piel que incluso pueden llegar al injerto. Entonces, en todos los casos de quemadura, tú lo único que tienes que hacer es cubrir la quemadura, lavarla con agua fría para refrescar la zona, nunca con hielo, y cubrirla. Si tienes duda, valoración por el médico. Siempre en los niños las quemaduras mejor la valoramos. Incluso las quemaduras estas por la plancha, que son muy frecuentes en las manitos, siempre es bueno llevarlo al médico, porque el médico será quien debe hacer las curas pertinentes y tenemos los medicamentos y los medios que debemos poner en cada quemadura. Familia, te hemos dado las principales claves para el tratamiento en casa de las quemaduras y de las heridas en los niños. Recuerda siempre que lo principal es la prevención.
Siempre tratamos de que ustedes tengan en mente cómo prevenir estos accidentes que son comunes en las vacaciones. En nuestros próximos vídeos vamos a hablar también de las mordeduras. Las mordeduras de animales domésticos. Estamos rodeados de animales y es muy bueno que los niños estén en contacto con los animales, pero tenemos que tener precaución, sobre todo los perros, los gatos y sus mordeduras y sus arañazos, porque pueden traernos complicaciones. Y mucho más si el animal no lo puedes controlar, es desconocido, es un animal salvaje o simplemente se ha escapado, ha dado la mordida y se ha escapado. Entonces vamos a ver cómo nosotros tenemos que actuar si a nuestro hijo le sucede una mordedura de cualquiera de los animales, ya esté en casita o no. Así que espérame para el próximo vídeo y estaremos juntos de nuevo. Gracias.